Ok, excelente, señores. Un gran saludo para todos. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, de parte de la iFinance, mi persona, nuevamente, un gran saludo para todos. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante, llena de términos que la mayoría de ustedes puede que ya manejen. Otros términos pueden que conozcan, mas no tengan al 100% claro qué significan y algunos otros términos puede que no lo hayan escuchado en ningún momento. Vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy, donde vamos a partir de qué es el análisis técnico y en qué se diferencia con el análisis fundamental. Ok, el análisis técnico. Y esto es muy importante porque tenemos que diferenciar lo que es el análisis técnico del análisis fundamental. El análisis técnico es, vamos a hacerlo primero, digamos, literalmente y después lo explicamos lo explico con mis propias palabras y lo aplicamos también con ejercicios prácticos. El análisis técnico es una metodología ampliamente utilizada en el mundo del trading para interpretar el comportamiento del precio de un activo financiero. Se basa en el estudio de gráficos históricos de precios, así como el uso de indicadores técnicos. El objetivo principal del análisis técnico es identificar patrones, tendencias, oportunidades de compra o ventas en los mercados. Y aquí hay algo que aclarar y es muy importante. El análisis técnico abarca no solo lo que estoy mencionando acá, sino también el análisis chartista. El análisis chartista es el análisis de gráficas. Para aclarar, cuando aquí se refiere también al análisis de gráficos, el análisis chartista se encuentra dentro del análisis técnico, ya que el análisis técnico se basa en analizar el precio, lo que está sucediendo con el precio. Nosotros en realidad no necesitamos de una gráfica para hacer un análisis técnico. Nosotros simplemente con el libro de órdenes de un broker o de un exchange donde estemos operando, se pueden visualizar la cantidad de órdenes que están ingresando y saliendo en el mercado, en el activo en el momento específico y todas las órdenes que ingresan o salen. También, dependiendo por supuesto del derivado financiero, podríamos utilizar el order flow e identificar también dónde se están posicionando órdenes de venta y órdenes de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros simplemente con la lectura del precio ya estamos aplicando un análisis técnico. A eso se refiere este tipo de análisis, mientras que lo vamos a diferenciar de lo que es el análisis fundamental, que son dos análisis totalmente diferentes, pero que van complementados de la mano, donde el análisis fundamental se refiere más que todo es al análisis de la empresa o del activo en general, si está sobrevaluado o si está subvalorado. De esta forma, nosotros podríamos entender si un activo puede tener expectativas de subir o de bajar en los próximos meses o años. En pocas palabras, el análisis fundamental es la parte externa del precio, para decirlo de alguna forma, mientras la parte externa del activo, no del precio, disculpen, mientras que el análisis técnico se refiere a todo lo que es el precio, lo que está sucediendo en el momento, en el día. El análisis fundamental es más el futuro del activo y si éste está subvalorado o no. Entendiendo esto, ya podemos partir de cuál tipo de análisis nosotros deberíamos implementar para poder tener resultados. Y es muy importante dejar claro que tanto el análisis técnico como el análisis fundamental van de la mano. Nosotros tenemos que utilizar ambos tipos de análisis para poder posicionarnos en el mercado de mejor forma. Cuando la gráfica o el precio coincide con lo fundamental es donde van a estar las mejores entradas. Y para esto siempre tenemos que visualizar el calendario económico. Vamos a irnos brevemente a Investing para que todos tengan claro qué es y cómo podemos acceder al calendario económico. Mi recomendación, como siempre, es dame un segundo por aquí. Mi recomendación, como siempre, es que se creen un usuario. Hay muchísimas formas para acceder a calendarios económicos en muchísimas páginas, incluso en TradingView, también a través de MetaTrader. Pero yo les voy a dar una de las más comunes, donde la mayoría de las personas visualizan el calendario económico, que es en la página Investing. Investing. Ustedes colocan investing.com y pueden acceder a esta página. Esta página es totalmente gratuita si se crean un usuario para visualizar las noticias, lo que es el calendario económico. Tiene una versión paga, pero ustedes no necesitan la versión paga. Algo muy importante es que se creen un usuario. Créense un usuario a la hora
de registrarse en Investing. ¿Para qué? Para que en el momento de crear su calendario económico, este calendario siempre les quede guardado. ¿Cómo pueden acceder al calendario económico? Muy simple. Se van a la parte superior donde dice herramientas y hacen clic en calendario económico. Eso es todo. Después de crearse un usuario, en las pestañas superiores, donde dice mercados, cartera, criptomonedas, noticias, análisis, gráficos, técnico, broker, herramientas, hacen clic y visualizan y se van hacia calendario económico. Una vez que están en el calendario económico, es muy importante que todos ustedes siempre filtren de acuerdo a los activos que van a utilizar. Ejemplo, déjame revisar por aquí, ver que el chat esté bien. Ok. Ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con el mercado de Londres, con el mercado de Tokio, con el mercado de Nueva York, que son activos que nosotros vamos a utilizar constantemente, como el dólar americano, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, el franco suizo, que están dentro de estos mercados, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Filtrar nuestro calendario económico de acuerdo a los activos que vamos a utilizar. Y observen, en la parte superior tenemos filtros y vamos a filtrar de acuerdo a los activos que cada uno de ustedes utilizan. Yo, ¿qué activos tengo? Alemania, porque siempre analizo el DAX, que es el índice alemán. Alemania es la economía, una de las economías más fuertes ahorita actualmente en el mundo, para no decir la más fuerte si todavía lo es o no. Lo que sí sé es que hace algunos meses lo era. Australia por el dólar australiano y lo que es el oro. ¿Qué activos utilizo yo? El dólar australiano, el dólar canadiense. Siempre coloco China, ¿por qué? Porque utilizo el índice de Hong Kong y para tener referencia en cuanto a cualquier noticia importante. Estados Unidos, como siempre, porque utilizamos el dólar estadounidense, Hong Kong, por exactamente por lo mismo, el índice de Hong Kong, a pesar de que eh, Hong Kong y China, digamos, Hong Kong es parte de China, ellos, digamos, tienen eh, como le digo, ciertos convenios donde por lo menos anteriormente Hong Kong era totalmente independiente, pero a medida que han venido pasando los años, ya cada vez Hong Kong pertenece más a China e incluso yo que conocí una persona que es de Hong Kong, los que viven en Hong Kong tienen facilidad para ir a China, más los que están en China no tienen la misma facilidad para ir a Hong Kong. Esto debido a que muchísimas personas se quieren ir a vivir a Hong Kong, ya que Hong Kong es, digamos, más libre, para decirlo de alguna forma, en comparación a China. Las leyes son muchísimo más estrictas en cuanto a China. Hong Kong es un poquito más liberal, para decirlo de alguna forma, y esa es la razón por la cual muchísimas personas quieren irse a Hong Kong. Esto, por supuesto, está creando una sobrepoblación en Hong Kong desde hace ya varios años y la mayoría de las personas que son chinos tienen dificultad para ir a Hong Kong, más los que están en Hong Kong tienen facilidades para ir a China. Bien, regresando al tema, Estados Unidos, Japón, muy importante, el yen japonés y tanto el Nikkei como el índice de Japón, el dólar neozelandés, la libra esterlina, el franco suizo, son los activos que yo utilizo y son los que yo tengo filtrados. Si ustedes quisieran sumar alguna noticia extra de cualquier otro activo, porque recuerden, pueden utilizar pares exóticos como por ejemplo podría ser el peso mexicano o el yuan chino o el rublo ruso, que son otros activos que no son naturales, que cobran comisiones más altas, pero que también pueden utilizar para posicionarse. Ahora, dependiendo de cada uno de ustedes, seleccionan los activos y aquí viene la parte más importante. Recuerden, ustedes siempre tienen que filtrar sus noticias por categorías de impacto. ¿A qué me refiero a categorías de impacto? Todas las categorías las van a dejar activas, pero en lo que se refiere a impacto, van a seleccionar las de alto impacto, que son de carpeta roja. De 2 estrellas sería carpeta naranja y de 1 estrella carpeta amarilla. Ustedes no necesitan estas dos noticias tenerlas filtradas, ya que estas no influyen en el mercado tan fuerte como lo hacen las de alto impacto, que son las noticias de carpeta roja. Ustedes van a filtrar con este tipo de noticias y son las que ustedes van a visualizar siempre en el calendario. Una vez que tienen seleccionado sus noticias de carpeta roja. ¿Por qué les menciono carpeta roja? Porque en algunos casos, en otras páginas, no se visualiza como noticias de alto impacto, como es aquí en Investing, sino noticias de carpeta roja. Y es muy importante o interesante que ya sepan, cada vez que ustedes visualizan noticias de carpeta roja, son noticias que van a influenciar, disculpen, directamente el precio. Así que tengamos cuidado siempre cuando se vaya a presentar una noticia de esta
a la hora de ingresar al mercado no es recomendable. Si ustedes ya están posicionados antes y tienen un margen, ok, continuamos entonces. Una vez que ya tienen su filtro, listo, le van a dar a aplicar, disculpen, y listo. Ya con esto tienen su filtro completamente utilizado para las noticias. Por ejemplo, el día de hoy hubo festividad en el mercado chino, pero hubo noticias a las 8:30, a las 9:45 y a las 10 de la mañana del mercado norteamericano. Tanto noticias de subsidio como del PMI y el PMI no facturero. Ahora, observen. Algo que les quiero mencionar, porque hoy no vamos a hablar de esto, vamos a seguir con el ABC del trading. Las noticias tienen, por ejemplo, un precio actual, una previsión y un precio anterior. El precio anterior es el que se encontraba antes del día de hoy, antes de que saliera el último precio, que el último precio es siempre el actual, el que se encuentra acá, en rojo o en verde. La previsión es lo que se esperaba. Por ejemplo, el precio anterior en cuanto a las peticiones de subsidio de desempleo era de 219.000. ¿Cuál era la previsión? La previsión era que aumentase a $222.000, pero no, incluso aumentó a 225.000. Aquí, para que fuese positivo, tiene que disminuir. Mientras menos peticiones de empleo sean solicitadas, quiere decir que hay mayor tasa de empleo. Mientras mayor sean las peticiones de subsidio de empleo, quiere decir que hay mayor desempleo. Por lo cual, mientras mayor sea este número, va a ser en rojo, mientras que si era menor a 219, era en verde. ¿Qué quiere decir eso? Que si era verde, podría ser positivo para el dólar americano y si es rojo, fue negativo para para el dólar americano. Ahora, no podemos basarnos simplemente en este análisis tan simple que les acabo de decir de las noticias. Existe siempre un trasfondo y hay que entenderlo y evaluarlo. Para eso lo vamos a dejar para otra clase donde vamos a dedicarnos completamente a lo que es el análisis de las noticias. Pero solo quiero dejarles claro que el interpretar una noticia no se refiere simplemente a si el precio salió por debajo o por arriba de lo previsto y ustedes van a comprar o van a vender. No es tan simple como suena. Hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Y para tener una idea, vamos a ver, por ejemplo, las noticias del día de mañana. Observen que no está el precio actual. A las 8:30 hay noticias, ingresos medios por hora, las nóminas no agrícolas, que es la noticia más fuerte en los mercados financieros. Señores, mañana a las 8:30 el mercado va a tener una volatilidad extrema, extrema. Yo no recomiendo operar nunca esta noticia. Es decir, ya mañana no recomiendo operar dentro de los mercados financieros por esta noticia. Ojo. Eso depende del estilo de trader de cada quien. Hay algunas personas que esperan ansiosamente esta noticia para operarla. Así que no estamos ni en contra ni a favor, solo estoy mencionando que particularmente mi persona no opera en esa noticia y mi recomendación hacia ustedes es que si no tienen experiencia, no operen estas noticias, porque estas noticias las hay que operar con bajos lotajes, hay que saber el punto de entrada. Hay que saber que no respetan los stop loss, es decir, ustedes pueden colocar un stop loss y el precio puede cerrar por debajo de su stop loss y cerrarles pérdidas mayores por falta de liquidez. Así que hay que entender que son noticias que si ustedes las saben interpretar, después que suceden es cuando vienen los mejores movimientos. Pero el viernes yo no recomiendo, es muy manipulado. Las noticias son para aprovecharlas una vez que suceden, esperar que sucedan y aprovechar la contranoticia, porque por lo general una noticia, ¿qué es lo que hace? Mueve el precio directamente hacia el alza o hacia la baja y después retrocede nuevamente al punto donde se encontraba antes de la noticia para continuar en su tendencia. Eso es lo que suele hacer el precio cuando hay noticias, manipular. Y hoy vamos a ver eso con lo que son los whipsaw. La mayoría de ustedes no habrá escuchado esta palabra, que es bastante interesante, pero en inglés se llama whipsaw a esos grandes movimientos que suceden contra tendencia, que ya los vamos a ver más adelante. Ahora, para continuar, ¿les quedó claro cómo ubicar su calendario económico, cómo colocar las noticias y cómo filtrarlos? Coméntenme por aquí por el chat si vamos bien, si van entendiendo todo. Y vamos a continuar por aquí con el ABC del trading. Voy a filtrar por acá y confírmenme en el chat mientras que voy regresando a la diapositiva. Denme por aquí un segundo.